Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Darle Play. Vamos a iniciar con una película que se estrenó el año pasado en varios festivales, que tuvo algunos reconocimientos, que se llama The Lighthouse o El Faro en español, del director Robert Eggers. Entonces, no olviden también que quisiera aclararles, hay algunos spoilers de pronto de los comentarios que hagamos aquí en este video, entonces si no han visto la película, por favor vayan a verla y luego vuelven al video para que conversemos, para que escuchen la conversación. Y también pues pueden unirse a la conversación a través de los comentarios del video, ¿no? Sí, claro. Entonces, para comenzar la conversación, quisiera preguntarles si esta película les parece que es la clase de películas que ustedes ven comúnmente, o si igual les gusta o no, qué cosas les gustaron de una manera como general, para luego ir desglosando muchos otros elementos. Bueno, de entrada yo creo que es curioso cómo se muestra la imagen y el formato de la película. Ujú. Algo que hace que, no sé, dar como una expectativa de lo que será a lo largo de esta. Y pues eso. Sí, es muy curioso. Ya no más que sea casi ese formato cuadrado y blanco y negro. Yo creo Sí. que ni siquiera el 10% de las películas que se producen, como, o por lo menos que llegamos a Actualmente. conocer, se producen de esa manera, ¿no? Y que es grabada así, no es como que graben primero en 16:9 o en otro formato y luego corten, sino que se grabó con una cámara antigua, con otros antiguos, y pues obviamente eso es el resultado de esas cosas, ¿no? Bueno, pues yo sí debo decir que como tal yo no soy tanto de películas, Ujú. ¿sí? Yo pues obviamente me gusta el cine y valoro las personas que hacen cine y todo, pero pues no sé, a veces no veo muchas películas, no sé, no es como un hobby o un pasatiempo que yo diga, bueno, voy a sentarme a ver una película, pero cuando lo hago pues me gusta y Ujú. trato como ir un poco más allá y buscar el equipo de trabajo de las películas, referencias, bueno. Y con esta película pasó algo chévere que pues lo que decíamos de primerazo, digamos, ver un tráiler y darse cuenta que es ese formato llama la atención y también el reparto, que es algo que yo digo Ujú. interesante ver, digamos, a Robert Pattinson ya no como un adolescente vampiro, sino, Sí, sí, sí. sino verlo ya como una persona madura haciendo un papel de persona Y madura. él se ha hecho una carrera en el cine independiente. Bueno, o sea, las películas buenas de él, obviamente no son Crepúsculo, son películas del cine independiente en Estados Unidos, donde se nota realmente qué nivel actoral tiene, ¿no? Sí, Y entonces, bueno, también William Defoe, ¿no? sí, Obviamente la batalla de ellos dos dentro de la película es impresionante actoralmente, ¿no? Entonces, pasando un poco de esa mirada general, yo quisiera preguntarles si sienten o sea, la temática de la película, cómo la sienten, cómo ven la temática de la película, porque toca temas mucho de la mitología, muchos temas como relacionados con, siento yo, como con la personalidad, por ejemplo. Yo leí hace poco un artículo que hablaban que básicamente esa película era como una batalla por el poder, en este caso el faro Claro, gigantesco, ¿no? Entonces no sé si tienen algún comentario alrededor de eso. pues con respecto a lo de la mitología y eso, Ujú. pues es buenísimo porque eh, el director, si no estoy mal, dirigió una película que se The llama, Witch. y The Witch, era pues sí. sobre brujas y ahorita hace una película pues que si bien no está centrada en algo mitológico, siempre hay ciertas cosas que aparecen, Ujú. ¿sí? Y es como el estilo que está marcando ese director. Y pues a mí en lo personal eso me parece buenísimo. Eso Ujú. me parece además que lo interesante. hace en una isla remota que pues es inusual también verlo. Sí, ¿Sí? yo Entonces, creo que esa isla es como otro personaje dentro de sí. la película y es muy, muy interesante porque no sé si sea una de las referencias porque no encontré de pronto algo que hiciera alusión a eso, pero por ejemplo, esta película me recordó mucho, como lo mencionaba ya antes, a películas de Ingmar Bergman. ¿Por qué? Porque las películas de él, gran parte, un número de películas las hizo en una isla que se llama El Faro, que es una isla donde él tenía una casa y produjo ahí varias películas de su filmografía. Entonces, hay una en especial, dos en especial, que me parece que tienen una relación muy cercana con esta película, que son Persona y La Hora del Lobo, porque son de personas que están aisladas en una isla, en ambos casos son una pareja, una pareja de mujeres y otra una pareja de un hombre y una mujer, y que se ven enfrentadas a la soledad, ¿no? Porque yo creo que eso es algo que hace también mucho esa película y es
aislarlo uno y crear como esa sensación de encierro, de claustrofobia también en esa casa, ¿no? ¿No sintieron eso? Sí, o sea, como que lo lleva a otro mundo y hace que, que todo se distorsione. O sea, el objetivo principal, que es pues cuidar el faro y mantenerlo en funcionamiento, ya se torna diferente. Se torna diferente Sí. y se sale hacia lo que veníamos hablando, es lo mítico. Cuando se encuentra con las sirenas uno no sabe, o sea, es como lo digo yo personalmente, como en la confusión de no saber si de pronto fue real o si ya son jugadas de la mente Ajá. que están pasando por el encierro en el que están. Y nos meten en un encierro desde el inicio de la película, o sea, en la película todo momento estamos en un encierro porque si ya estamos acostumbrados a ver todos los videos en una manera horizontal y deciden encuadrarnos, o sea, meternos en un cubo básicamente, Sí. ya es como una manera de encerrar al espectador sin necesidad de decir esto es un encierro o vamos a tener un encierro en nada, sino que es realmente desde la imagen que nos encierra también en la película, ¿no? Sí. Y entonces nos pone a ver todo lo que hacen estos personajes durante 4 semanas, ¿no? Y más porque Bueno, sí. se espera que lleguen los Sí, hay un el momento, relevo a las 4 semanas, pero resulta que no. sí, Entonces, hay un momento en que se pierde el tiempo. Y de ahí es cuando empiezan, o bueno, nacen todas estas situaciones como mitológicas, ¿sí? Porque empiezan a ver cosas y bueno, la distorsión que genera la mente, pues al estar sometido a tanto encierro, tanto... Sí, eso es algo que hay como que pensar mucho, ¿no? Como hasta qué punto, o sea, todas esas cosas que ve este personaje, que ve, por ejemplo, Robert Pattinson, que ve que hace Willem Dafoe, como lo que hace con la luz, por ejemplo, hasta qué punto eso sí es real. Inclusive después Willem Dafoe se transforma también como en un monstruo, ¿no? Más Sí. adelante, Sí. que parece como Poseidón. Sí. Parece, sí, exactamente. Es todo raro, el man se asusta. Sí. Esa me gustaría decir que vi la referencia, sé que es una obra de arte, esa pintura que la estarán viendo en este momento, ¿sí? Y me parece increíble, me gusta ver mucho cómo el arte influye en esas escenas de una manera, no es como vamos a ponerla por ponerla, sino vamos a ponerla porque encaja y porque está contando lo mismo que dice la pintura. Me parece buenísimo. Es que obviamente los fotógrafos no improvisan muchas de esas cosas, ¿no? O sea, tienen un planteamiento antes de, o sea, una preproducción en cuestión de fotografía, pues muy grande, ¿no? Porque aparte de eso, o sea, eran ópticas antiguas como en 1910, 20, una cosa así, que ya de por sí eso es un reto para, me imagino, para algunos fotógrafos, porque saber cómo esos lentes reaccionan a la luz, qué capacidad tienen de captar luz, cómo es que debo iluminar para un lente que salió hace 100 años, eso es todo un reto también para un fotógrafo, ¿no? Que, o sea, aparte que es casi toda la historia pasa en una casa, entonces más difícil iluminar para un solo espacio porque casi quizá vemos como 2, 3 espacios de esa casa, no vemos mucho más. Y a veces es en la noche más. En la noche, sí, Entonces, muchas cosas pasan en la noche. Entonces, pues más difícil ahí, porque o es en el faro que es completamente cerrado, o en la casa que es pequeña y no hay como, no tiene suficientes ventanas como para, digamos, de alguna forma tratar de iluminar también. Sí, seguramente muchas cosas se iluminaron de manera artificial, ¿no? Porque para esas ópticas pues es mucho más complicado. Entonces, hay unas cuestiones técnicas que ya le dan cierto valor a una película, ¿no? Como en ese caso, pues que se haya arriesgado, primero estando en ese ecosistema de las películas de Hollywood, arriesgarse a hacer una película sobre este tema que quizá, no sé cuánta gente le llamará la atención a saber sobre los conflictos, la relación de dos compañeros de trabajo en un faro encerrados. No sé, yo no sé hasta qué punto alguien escucha eso y dice, ay, qué emocionante. esa película. Yo debo decir que cuando vi el tráiler sentí que en algún momento iba a haber alguna tensión de tipo sexual entre ellos. Sí, o sea, viendo el tráiler, cuando se fue desarrollando la película, yo dije, ese man, William Dafoe, es un mal nacido, está siendo muy, muy malo con el empleado. ¿Sí? Pero qué sorpresa cuando en cierto momento sí hay esa tensión. Y uno es como, pasó, ¿sí?
Entonces, pero pues que al final no pasa nada y como después de ese momento se van a las trompadas, entonces como que rompe la tensión y lo manda a otro momento que también es parte buenísima del guion y de la historia. Me parece buenísimo. Sí, no es, o sea, sigo por lo mismo, no es común en el ecosistema de Hollywood y eso ya le da un valor a la película. Técnicamente, pues lo que mencionábamos de la cámara, los lentes, la iluminación, bueno, la relación de aspecto que deciden de hacerlo casi cuadrado y el guión como tal. Y el guión. Porque la historia es muy real. Esas situaciones se dan mucho en cualquier tipo de trabajo donde el jefe empieza a abusar del empleado. ¿Sí? Pues, solo que hablando de trabajo. Sí, porque solo, se pasa. Solo que en esta historia tiene como, o sea, más allá de lo que es evidente en la película, de que sí hay una relación ahí como de opresión del jefe con el empleado, sí. tiene un simbolismo, es una metáfora de muchas cosas también, partiendo de la figura del faro. Sí, porque ahora que hablábamos de la tensión sexual, del acoso y todas esas cosas, y inclusive yo leía en algún lado que Robert Eggers decía que reunir a dos hombres, ¿cómo era la cuestión? Como que reunir a dos hombres alrededor de un faro, o sea, básicamente de un falo, o sea, de un pene, luchando por el poder básicamente, o sea, como el faro es el símbolo del poder y ellos tratando de obtenerlo, ¿no? Pues sobre todo como Robert Pattinson, quitárselo a William Dafoe, ¿no? Porque él ya está, o sea, ya lleva varios años trabajando en eso. Y William Dafoe a no dejarse, a hacerle la vida imposible. Exacto, sí, entonces es una batalla por el poder básicamente, entre ellos dos, entre obtener el poder que significa el faro en ese contexto, ¿no? Además, el tiempo se alarga más, ¿sí? Porque ellos tienen una expectativa de que, bueno, en 4 semanas van a cambiar. Ajá. Pero entonces al empleado se le hace mucho más largo por digamos, de alguna manera el infierno que vive con este señor. Entonces, sí. Y lo que decíamos que son cosas que pasan en muchos trabajos. También no sabemos en qué trabajos, bueno, aquí puede que no se vea tanto o no sabemos si se vea, pero qué cuestiones psicológicas también afectan en la vida cotidiana, pues que la presión laboral y el aislamiento o la sobrecarga de trabajo puede que se malinterprete en la mente. Y yo creo que eso era lo que buscaba William Dafoe con Robert Pattinson, o sea, desde un inicio se notaba que el man estaba intentando era enloquecerlo, ¿sí? Porque primero dejarle como esa sirena pequeñita, como ese tótem parecía, ¿no? De una sirena, dejárselo, porque seguramente no apareció mágicamente, sino porque él se lo dejó y ya él viene como con unas cosas preconcebidas de lo que puede ser ese trabajo de los marineros y demás. Y encontrar eso ya como que nada es como un detonante para el personaje de Robert Pattinson y ahí para allá es que empieza a ver sirenas, por ejemplo cuando se pelea con el cuervo. Cuando pasa las gaviotas. Gaviotas, sí, cuando se pelea con las gaviotas, que sí, o sea, empieza a tener como unas consecuencias la presión que tiene Robert Pattinson, bueno, William Dafoe sobre Robert Pattinson, ¿no? Y además hay una cosa con el guión, que ya que mencionaba Víctor ahorita, y es que el guión, muchas de las cosas que pasan en la película están basadas en libros relacionados con los marineros, con el mar y demás, como los libros de Herman Melville, que es el escritor de Moby Dick. Y hay una cosa, yo no sé si ustedes la vieron subtitulada. ¿Vieron subtitulada la película? Sí. No sé si se dieron cuenta que el inglés del personaje, sobre todo el personaje de William Dafoe, es un inglés muy extraño. Tiene unas palabras muy raras. Sí, exacto. Yo diría que es algo más hasta británico. Pues es que según dice, más coloquial, no sé, algo así. Es que según dice Robert Eggers, él se basó en las conversaciones que tenían los marineros en esos libros para escribir los diálogos de la película. O sea, es un inglés, ya vemos, más primitivo de alguna manera. Entonces, a mí me parece piratas, ¿no? Sí. Como ese tipo. Sí, porque me causaba mucha curiosidad que él pero no decía, piratas como Piratas del Caribe. Piratas reales. O sea, sí, porque están muy encarnada pues a una situación real, ¿sí? Y todo lo que pasa es muy parecido de alguna forma, entonces o sea, Jack Sparrow, en ese tiempo, Jack Sparrow nada, güey.
Entonces sí, tienen esos diálogos medio extraños que uno, seguramente si uno los ve solo en inglés, muchas cosas no entiende nada. No entiende nada porque son palabras muy antiguas que ya nadie usa. Yo recuerdo mucho cuando le dice como que, cuando le pide afirmar algo, él no le dice como que le diga yes, ni Yes, ya, ni man, nada, sino como, yes, sir, sí, sí. sí, le dice una palabra extraña que no sé exactamente cómo sea. Entonces sí hay también un trabajo en el guión muy interesante en los términos de los diálogos, ¿no? De pensarlos realmente en el contexto, que también lo hizo en The Witch. La película ambientada como en esa época medieval, sí, si no me equivoco, también en inglés. Entonces decide hacer una investigación sobre cómo era el inglés en esa época, cómo se hablaba, qué palabras existían, cómo se decía qué cosa, y puso a los actores a hablar de esa manera, que le da más verosimilitud y más realidad a la película, ¿no? Porque pasa que hacen estas películas, digamos, ubicadas en un contexto en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos, en Alemania, o en Rusia, o inclusive en Asia, como pasa con las películas, no sé, de Jackie Chan inclusive, pero es de pronto una película ubicada en esos contextos, pero hablada en inglés completamente, entonces como que dice uno, o sea, es como si hiciera una película, que es el caso, por ejemplo, de Narcos, ¿no? O sea, tomémoslo algo más regional, como si hicieran una película hablando sobre campesinos de Boyacá y solo utilizaran y solo hablaran en inglés. como el coloquial su merced, sabiendo que hay muchas más palabras que utilizaban No, y nuestros no solo abuelos eso, porque y todo seguramente eso. si es Estados Unidos el que viene a hacer la película, Estados Unidos no va a hacer la película en español. Uf, buen punto. Va a hacer la película en inglés. O sea, la película de unos campesinos colombianos hablada en inglés. Que dice uno como... ¿Qué? Sí, o sea, como que realmente no le dan ese valor al idioma también, pero en este caso sí lo hizo Robert Eggers con esta película. De ponerse en esa tarea de investigar realmente cómo es que hablan y aplicarlo al guión, ¿no? Hay unas cosas, ya pensando en la estructura, que a veces yo siento que a veces se tornaba como medio lenta la película en algunos momentos y luego volvía y se revolucionaba, pero como que sí hay puntos donde uno, o sea, si uno no está completamente alerta y muy despierto viendo la película, puede ser que caiga medio dormido viéndola, ¿no? Sí, porque Además, produce sueño. sí, lamentablemente también, yo siento que eso pasa mucho con el blanco y negro, Sí. que produce Sí, sueño, claro, yo no entiendo claro. por qué, ya quizás porque estamos acostumbrados al full color, y cuando vemos blanco y negro es como... Efectos, además. Sí, entonces, obviamente ver una película de esta calidad, de este color y todo eso, pues genera otras cosas muy particulares, me imagino, como en o sea, sí, en la vista y la forma en que procesamos la película, ¿no? Pero yo siento que en términos del guión, la construcción de los personajes es muy buena. Porque además de que los actores pues lo hicieron De maravilla. sí, es tremenda la actuación de ellos dos. Cátedra. Y se demostró, pues ya como lo decía Nico, que realmente, por ejemplo, Robert Pattinson no es solo el actor de Crepúsculo, sino que realmente tiene un registro muy grande. Y hay muchas historias ese rodaje, como por ejemplo cuando se emborrachaban, si no me equivoco, se emborrachaban de verdad. Entonces, Robert Pattinson estuvo a punto de vomitarle en la cara a William Dafoe, por ejemplo. Okay. Es una anécdota que hay de esa película. Entonces, no, creo que se ve. Y el papel fundamental que también hizo el licor. ah, sí. Porque el mismo William Dafoe decía, sí, pues en el papel, que cuando los marinos estaban en cubierta por tantos meses, lo que los salvaba era el licor, porque los emborrachaba y los ponía felices a cantar y no se volvían enemigos entre sí. Y así se vio, o sea, sacó su caleta, ¿no? su guaca de licor y con eso fue que se emborracharon y cuando empezó todo como tal lo feo fue cuando se acabó el licor. Sí, prácticamente, cuando fue como con aceite que empezaron a emborracharse. Aceite como con miel, como melado, como con pues aceite así. Con agua y sí fue como un tipo de chamber todo raro ahí. Sí, pero decidieron a emborracharse recursivos. Sí. No sé cómo no se murieron después de eso, ¿no? Pero entonces, como para ir redondeando un poco ya y cerrar porque pronto se nos va muy largo el video, ¿qué no les gustó de la película? ¿O todo estuvo una maravilla? pues sí, pues a mí me pareció que todo estuvo una maravilla. Igual yo no soy un gran conocedor del cine, sí,
Entonces a mí me gustó mucho lo que decía Alejo, de pronto como el ritmo de la película, que a veces se tornaba como así, y hay una parte en especial que no me convenció mucho, ¿sí? Son cuestión como de 2-3 segundos, pero que fueron 2 o 3 segundos que yo dije, ay, eso no me convenció, y fue más como una acción, ¿sí? Que Robert Pattinson va con su carretilla llevando el carbón y está lloviendo, y de un momento a otro como que se resbala, pero se resbala como muy, es como, ay, se me cayó. Sí, entonces, literal, yo lo noté así, y de hecho lo vi como varias veces esa parte y no me gustó ese pequeño pedazo, fue cuestión de 2-3 segundos. Víctor. Bueno, de pronto, no sé, desde mi perspectiva es que de alguna manera desde el inicio se ve como a lo que están condenados los personajes, ¿no? O sea, como hay ese resentimiento y como que hay ese roce, como que uno dice, tal vez estos manes se van a matar al final. Y pues sí. O sea, fue muy predecible. Sí, fue muy predecible, sí. Resulta que la salvación de ellos, o bueno, de Robert era que llegaran a reemplazarlo al mes, pero por condiciones climáticas y otras cosas, se alarga la estancia dentro de la isla y pues de ahí se reafirma el odio cuando ya se acaba el alcohol y todas esas otras cosas que hacían que la relación se tornara pues calmada de alguna forma, llevarla a que al final ya los dos... A mí me parece muy interesante la forma en que llegan al mal augurio desde la muerte de la gaviota, que Willem Dafoe se lo deja muy claro y le dice no pelee con las gaviotas, no se las eche de enemigas, y mucho menos las mate, porque cosas malas van a pasar. Y efectivamente vemos que es como donde empieza, que diría yo, como la parte fea, el nudo de la película, cuando empieza a matar la gaviota y en el mismo momento no ha pasado un minuto y cambia la dirección del viento, y siento que el momento en que subió el faro, la cámara, es como una transición ¿qué diría yo? De inicio a nudo, ¿sí? Y que me parece... Como el primer acto del segundo, sí. Pues es que eso, yo pienso que eso hace parte de la forma en que, de la cosmovisión que tienen los marineros, pienso yo, ¿no? Porque parece que desde el guión ya todo está muy enriquecido con todos esos elementos, o sea, que hable también de que aparezca la sirena, por ejemplo. Eso obviamente, pues quizás no es real, pero sí hace parte de esa mitología que ya hay de los mares, por ejemplo, sí, de las sirenas, quizás es el elemento más reconocido. Si uno piensa como en marineros, y una vez piensa quizá en sirenas también, por ejemplo. Sí, todas las historias que relacionan de acuerdo a los marineros. Exacto. Es como una relación directa ya, como que meter ese elemento dentro del guión es como decir, estamos hablando también de la mitología de esta historia que pasa con las brujas. Sí, hay como elementos como esa cabra, por ejemplo, que también tiene un simbolismo en la película de Witch. Ya eso quizá es como el mal, por ejemplo, ¿sí? O la misma, no sé, pensando en otras cosas, en la Biblia la serpiente es el mal. Entonces ya como que, inclusive en el faro, yo pienso que a pesar de que sí se desató todo el mal y todas estas cosas que empezaron a pasar después de que mató a esa se me olvida el nombre del ave, esa gaviota, ya había algo que estaba pasando ahí. Porque él decide matar a esa gaviota es cuando ve todas las otras gaviotas muertas dentro del pozo que hay de agua, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Realmente es que hay una manipulación. O sea, yo pienso que, por ejemplo, Willem Dafoe sí tenía algo como un trato con el mar o una cosa así medio extraña, medio mágica también, que estaba tratando de ahuyentar al personaje de Robert Pattinson, porque eso no pasó gratuitamente. O sea, yo no veía a Willem Dafoe discutiendo con una gaviota, pero sí a Robert Pattinson, porque sí tenían como un empeño con el personaje de él. Algo estaban buscando las aves también, ¿no? Quizá también alientadas por lo que pudo ser, porque Willem Dafoe pudo ser hasta un personaje mágico también. Y es bueno que no nos lo cuenten, que no nos lo digan, que uno se lo imagine. La posibilidad de imaginar qué es lo que pasaba. También creo que es por la relación del personaje, porque es forastero de alguna forma. Él viene de trabajar en las madereras de Canadá y llega al mar y es completamente nuevo. Entonces no sabe, por ejemplo, la situación o ese mito que hay acerca de las gaviotas, ¿sí? Ajá, exacto, no se puede matar, ¿sí? Entonces sí es como que uno siente que realmente es el mar, el faro, todo, que no lo quiere a él.
que lo quiere fuera de ese lugar, o que entonces volvemos a lo mismo, volvemos a la batalla de poderes que hay entre William Dafoe y Robert Pattinson por el poder del faro, lo que significa seguramente en la mitología de los marineros también el faro significará algo con mucho poder, ¿no? Porque también es una luz que guía en el mar, en la oscuridad, entonces es como que también hay un significado que tiene ese faro para un personaje de los que está ahí y que no quiere desprenderse de eso tampoco. Inclusive yo siento que lo ve como una pareja porque, pues por las cosas que hace de cuando está subido en ese faro, ¿no? Entonces sí hay una relación muy cercana ahí y todos esos elementos, entonces las sirenas, la gaviota, el faro, todo lo que pasa ahí, el alcohol inclusive, la frase que tanto repiten cuando van a beber, por ejemplo, Sí. es totalmente crearnos la atmósfera, la situación, el momento, el lugar de dos guardafaros, si se les puede llamar así. ¿Sí? Están viviendo. Todos esos elementos se enriquecen y realmente ponen en claro que el interés de Robert Eggers es hablar también, tocar temas sobre la mitología de ciertas cosas, ¿no? Que pasan de Witch, pasan esta también. Entonces sí hay como cosas muy interesantes ahí en el guión. Más allá, yo siento que este guión no es como el guión que se imagina uno tradicionalmente de el primer acto y un punto de giro, y segundo acto y punto de giro y se acabó, o sea, clímax y se acabó. Yo siento que este man, el director, decidió plantear esta película como una película de sensaciones, porque eso es lo que genera la película, o sea, uno no tiene como que ponerse en la tarea de descifrar la película, como pensar en símbolos ni nada, sino en la sensación de encierro, de ansiedad, de locura además, porque es, no sé si ascenso o descenso de los personajes a la locura, básicamente, porque lo que pasa en la parte final de la película no es nada, pues, racional, ¿no? Sí, no es nada lógico, pero es como que van adicionando todos estos elementos, entonces esta parte técnica que me parece muy interesante, para crear una atmósfera ya medio sucia, digamos. Y Pero eso también se ve en el tratamiento del audio. O el sea, audio, sí. no, en toda la canción no se escuchó ni en toda la canción, en toda la película, perdón, no se escuchó ni una sola canción, no, el Pero único sí, hay harta soundtrack, música, hay harta música. el soundtrack que yo escucho al fin es en los créditos. No, sí, hay No, harta hay música en toda la bastante, sí. película. Y Tengo cuando que ponerle peleó- más cuidado sí, cuando cuando vea peleó películas. con la gaviota. A mí, eso por era- ejemplo, esa es el único elemento de la película que no me convenció, no me gustó. Porque yo siento que la imagen es tan potente por sí sola que en algún momento la música llega a redundar, ¿sí? Como que ya, o sea, es como lo que pasa, digamos, no sé, guardando las distancias, ¿no? Pero si me voy a otro lado, en La Rosa de Guadalupe hay música gratuitamente porque hay música y debe haber música y si quiere uno hay en los 40 minutos del capítulo hay 40 minutos de música, pero ¿qué aporta esa música a la narración? Nada, pero en la película de Robert Eggers sí se sienten en muchos momentos, pero en otros yo siento que debería no estar, ¿sí? Sí. Que debería estar ausente porque la imagen ya nos dice todo, ya siento todo con la imagen y no necesito más música para reafirmarme, como sí, ya El para qué. desespero. Sí, sí, siempre en esos momentos como de desespero, cuando hay más locura, cuando hay más ansiedad, todo eso como que a veces uno intenta reafirmar eso con música y termina es redundando en la película porque ya la imagen lo dice todo también, ¿no? Pero el tratamiento sonoro sí es muy interesante en la película también porque me parece que tiene, que es medio surrealista. Porque no les parece que esos pájaros suenan muy fuerte para ser unos pájaros en esa isla, o que las olas suenan demasiado fuerte para ser las reales de esa isla. O sea, todo suena muy gigante, todo suena aquí cerquita, como para mí, ¿sí? Pero uno... Además, como es la isla, ¿no? Porque Ujú. es una isla bastante accidentada, entonces por lo tanto el mar se encuentra demasiado lejos pues de la superficie, es como una meseta. Ajá. Entonces, pues no se debería escuchar como tal. Exacto, yo pienso que eso también es parte del tratamiento, poner esos sonidos lo más fuerte, o sea, más fuerte de lo que es real, digamos, para generar también la sensación de ansiedad, de encierro, de todo lo que crea la película, ¿no? Que sí se hace a través del sonido, entonces, todo, es que todo suena más fuerte, todo, cualquiera. O sea, cuando brindan, por trabajan. ejemplo, cuando trabajan, todo suena más fuerte. Entonces sí hay como una intención también desde el sonido muy interesante que hace parte de toda la atmósfera de la creación de la película, pero vuelvo a lo del guión, entonces es una película, yo siento, ¿no? Ya miraremos las opiniones de los demás, pero
yo siento que es una película de sensaciones, o sea, como de retazos, de momentos, digamos, muchos momentos, sí, unos momentos De asociarlo a veces a experiencias también. Sí, sí, exacto. Porque la película dura como 1 hora y 40 minutos, pero yo siento que 50 minutos de la película es solo lo que hacen ellos. O sea, hasta la mitad de la película no ha pasado nada en lo que piensa, en lo que cree uno que debe pasar. Sí, hasta la mitad de la película solo los hemos visto trabajar, básicamente. Y pues sí, tener seguir la rutina. Exacto. Entonces nos crean esa rutina y por eso siente uno esa ruptura tan grande la rutina cuando pasa todo el resto después de la mitad de la película, ¿no? Entonces por eso siento que es más de sensaciones, de momentos, momentos sí álgidos, momentos quizá más tranquilos, o unos más raros, otros más contemplativos, pero sí están como, o sea, no hay como realmente una conexión entre, pues sí, o sea, obviamente porque hay personajes y eso, pero no es como, o sea, no es como la típica narración de inicio, nudo y desenlace. Eso no es esa película, porque es solo de la sensación de crearnos la atmósfera de que estamos ahí, de lo que está pasando y de verlos. De lo que se vive. Exacto, y de verlos ascender o descender a la locura completa, básicamente, por búsqueda de un poder, ¿no? Entonces, no sé, ¿algún comentario final? Eso sería todo. No sería todo. Sí. Eso sería todo, entonces. Si Ya, hay ese fue algún aporte de pronto que nos que lo dejen en los comentarios. nos lo hagan saber. Exacto, sí. Entonces, esa es nuestra conversación sobre El Faro, sobre The Lighthouse, del director Robert Eggers, en nuestra nueva sección A Primera Vista. ¿Es a primera o en primera vista? A primera vista. Entonces, no olviden dejar los comentarios que quieran también en este video, compartirlos así lo desean. También va a estar disponible ahora en formato de podcast también, en Spotify, iTunes y iVoox. Suscribirse al canal, que es muy importante también, porque es un número que pareciera que las visitas son el importante, pero los suscriptores son fundamentales porque es la gente que está más fiel, digamos, al canal, ¿no? Entonces, obviamente lo que dijimos acá es una cosa completamente subjetiva. Cualquiera puede tener una opinión diferente y tener diferencias con nosotros, no estás de acuerdo, pero pues quisimos conversar sobre esa película y lo vamos a seguir haciendo con otras más adelante. Entonces, eso es todo por hoy. Pues lo que ya les comentaba, pues suscríbanse, compartan el video y nos vemos a la próxima.